Muy buenas tardes a todos y a todas las que nos escuchan y todos también. Bueno, hoy hay un tema que es muy importante porque en nuestra coyuntura la Central Unitaria de Trabajo y el Comité Ejecutivo acaba de aprobar la realización de un foro laboral que yo creo que va a ser muy importante para que entendamos no solo nuestra agenda, sino también los puntos que deben ir en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero creería que este foro, el 8 de septiembre, cobra fuerza porque entre los temas que se privilegiaron en este gobierno, la reforma tributaria, la reforma agraria, que es el otro tema que hoy vamos a tocar, y el tema de la paz. Entonces, el nuestro es un tema de posicionamiento de las y los trabajadores. Y precisamente el nombramiento de una ministra que conozca el mundo sindical y que ya haya estado en este tiempo mirando cómo lo vamos a hacer, cómo se va a hacer, cómo se implementa, pues es el logro que hemos tenido las y los trabajadores del país. Ese es entonces uno de las, digamos, de los retos y de los desafíos que hoy nos asisten. El 8 de septiembre, quienes no alcanzamos a estar presentes, lo podemos hacer por el Facebook Live de la CUT, porque hubo una inscripción que desbordó nuestras expectativas. Así que no se afanen, todo el mundo va a estar. En lo posible vamos a poder habilitar una sala conjunta y pues quienes madruguemos a las 6 de la mañana ya a la alcaldía podemos ingresar entre las 500 personas para que tengamos todo eso en cuenta. Se lo digo con toda la tranquilidad que hoy nos asiste porque hemos debatido durante toda la mañana este punto y de antemano pues habilitar el foro a otras salas, habilitar el foro presencial en otras instancias es muy importante. Tenemos también este webinar que de primera mano va a explicar punto por punto la agenda, los puntos del plan de desarrollo, pero también nos vamos a dar a la tarea de asistir a cada región explicando por punto de lo que hoy son las transformaciones del gobierno del doctor Gustavo Petro. En ese sentido, entonces, creo que la coyuntura es muy importante para este proceso. Hemos dicho en la CUT que el capitalismo lleva tiempo paralizado y no ofrece respuestas a nuestros mayores problemas, como las epidemias, como fue la desigualdad, como lo sentimos las mujeres en el acceso al trabajo y lo que nos dejó, como la falta de esperanza de los jóvenes sin un empleo y cómo es totalmente desestructurado. Eso es lo que nos dejó el capitalismo y duró más de 300, 500 años instalándose y no es un desastre hoy toda la crisis también ambiental. Yo creería que es la crisis ambiental, hay que ponerle mucho cuidado porque es uno de los temas más relevantes que tenemos que tocar de aquí en adelante. Entonces, creemos que desde este momento se impone la necesidad de repensar el papel de las y los trabajadores, pero también repensar el papel de un gobierno cercano, a ver si con la economía y con la sociedad de orientar los presupuestos a largo plazo y recuperar como ese sentido del interés público, que es lo que queremos recuperar a través del Plan Nacional de Desarrollo. Esas son como las, digamos así, como los retos que hoy nos llaman a mirar y a que nos acerquemos a ellos. Contamos con algunas dificultades, como el no tener a toda una bancada que es la que hace las leyes afín a nosotros y a nosotras. Ustedes saben que allí hay una serie de alianzas, pero los temas que vamos a plantear en la agenda laboral, como los temas de pensiones, el del empleo decente en general, la inspección laboral, el tema de la economía del cuidado,
y el tema de empleo, primer empleo, y que se erradique de una vez por todas el tema del tiempo de aprendizaje del SENA, que eso sea puntos realmente claves y claros para las políticas de primer empleo. Y darle fuerza también al empleo de la juventud para que tengan esperanza en un contexto como el que tenemos. Porque si aplicamos, digamos, nuestros problemas actuales a la imaginación, al espíritu, a la audacia, y yo creería que podemos seguir construyendo a largo plazo. No podemos esperar que un país acabado como el que entregaron, con la olla raspada, como lo hemos dicho mucho las y los compañeros del Ejecutivo, no podemos esperar que pronto en un mes, en menos de un mes que lleva este gobierno, pues todo te pinte muy bien y todo sea lograble. Yo creo que hay que ayudar mucho en esta pedagogía, pero también pienso que las y los trabajadores con nuestra autonomía, con nuestra agenda, tenemos mucha tela para cortar. También es muy importante tener en cuenta que construir una política, ¿sí? Por ejemplo, en lo económico, una política pues industrial, que es en la producción donde se genera riqueza, en un país que no se había avanzado en ello, lleva su tiempo y eso es lo que tenemos que iniciar como proceso fundamental de la economía. Para nosotras y nosotros hay un tema fundamental y es la productividad y la capacidad de acceso, o sea, que nos inyecten más recursos para poder tener acceso a muchas cosas, para que el país realmente se desarrolle como tal y, en fin, para que tengamos una potencia en el desarrollo que queremos. Bienvenidos también a este webinar hoy los compañeros Héctor Mondragón, bienvenido Héctor, y el compañero Javier Orozco Peñaranda. Yo creo que hoy vamos a disfrutar mucho de uno de los puntos que tiene este gobierno a desarrollar. Ya les hemos puesto otros puntos, ya tenemos la deuda de la reforma tributaria porque algunas cosas que nos han explicado no han sido bien claras para el comité ejecutivo y queremos que sean claras de una vez por todas para todos y todos, especialmente el tema de las cajas nos deja dudas y dijimos esperemos un poquito que eso esté claro para poderlo sacar acá en este webinar con bastante pedagogía. Pero en el día de hoy, estos compañeros nos tocan lo que es la reforma agraria y en ese sentido, pues la reforma agraria con la extinción de tierras, ¿sí? Ese tema es ineludible que traiga muchos, digamos, muchos conflictos. Ya lo vemos como ha sido este tema cuando lo tocamos en las tierras de Córdoba o cuando lo tocamos en el mismo Cauca o todavía la violencia que persiste porque la gente necesita tierra para trabajarla, no la necesita para nada más, sino para trabajarla y producirla. Y en ese sentido creemos que hay esa posibilidad de hacerlo con hectáreas mínimas, pero hay una oposición también muy fuerte para quienes tienen realmente la tierra y no la quieren para este propósito. Entonces, creemos que es bien interesante aceptar que si no hacemos una distribución de la tierra no se podrá reactivar el campo y la economía. E igualmente nos parece fundamental que la agenda en este sentido nos ayude a potenciar una soberanía alimentaria, pagar también mucha capacidad de producción en el campo, o sea, potencializar el campo. No es que todos y todas se tengan que volver campesinos, sino que exista una potencia tal del campo que nos permita tener una soberanía alimentaria y una agricultura bastante alta en este país. Desde ahí empieza nuestro desarrollo y desde ahí también pueden empezar todas las expectativas que nos esperan en esta etapa. Así que las y los invito a que sigamos construyendo el país, esta pedagogía
los temas. Y bueno, un saludo a Miriam, a Stephanie y a Alice, nuestras abogadas, y hoy Miriam Nieto nos presenta a sus invitados. Bienvenida entonces Miriam con su tema, bienvenidos Héctor Mondragón y Javier, y un saludo muy especial desde este comité ejecutivo para todas, todos los que están presentes, pero muy especialmente a quienes estamos llamados y llamadas a empezar a darle una pedagogía hoy a este país, a tocar los temas con fuerza y atender en forma permanente los cambios, porque no son fáciles ni tampoco van a estar a nuestro alcance siempre fáciles para que la gente los entienda. Buenas tardes, bienvenidos compañeros y compañeras. Miriam, presente su tema. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Agradecer este espacio que hoy tenemos en Zoom, 40 personas, más los que nos acompañan por el sistema radial CUT. Dos invitados especiales, Javier Orozco Peñaranda, bienvenido a esta su casa, es presidente del Sindicato Nacional de Rincora, del Comando de Paro de las Centrales Obreras, del Consejo Nacional de Organizaciones Indígenas y Negras. Además, exintegrante del Comité Ejecutivo Nacional de FENALTRACE y de la Junta Directiva de la CUT. Actualmente es el director del Programa Asturiano de Atención a Víctimas a la Violencia. Bienvenido, Javier. Esta es su casa y seguirá siendo hasta donde podamos. Tienes 12 minuticos para que demos paso a nuestro invitado, Edgar Mondragón. Gracias. Pues muchísimas gracias a mi central obrera, a la CUT, por el espacio que de nuevo me brinda para saludar a las seccionales de CUT, a los sindicatos, a los amigos y a las amigas del movimiento obrero, en el cual estuve por más de 20 años. Les saludo muy especialmente desde el norte español. Quiero también compartir públicamente la alegría por el retorno a Colombia del compañero economista y especialista en temas agrarios, Héctor Mondragón Báez, quien fue asesor del sindicato de Lincora por muchos años, quien fue sobre todo asesor y ha sido asesor del movimiento campesino e indígena. En los últimos 30 años obligado al exilio después de sufrir apresamientos, torturas y mucha persecución. Quiero decir que el tema de las tierras es un tema central en Colombia. Vamos a decir cosas que ya todas sabemos, pero se trata un poco de actualizarnos, porque hace tantos años que no se puede hablar de esto sin que te tilden de bandolero o de tantas cosas, que algunos nos tenemos que ir del país por decir que las tierras hay que repartirlas. Y entonces hubo quien dijo que eso era bandolerismo, guerrillerismo, cubanismo, al último un tema muy raro, que castrochavismo, y por ahí derecho, pues hicieron fue una contrarreforma agraria. No permitieron hablar de la distribución de tierras, pero sí que las concentraron con violencia. El tema de la reforma agraria es un tema central en el desarrollo del país y en el tema de paz o guerra. El tema de reforma agraria es tan importante que el movimiento obrero no puede sobrevivir como movimiento obrero si no se democratiza la propiedad, para que a su vez se conquisten reformas democráticas, para que el movimiento obrero sea visto como algo natural, como algo normal, consustancial a la democracia. Digo esto porque comienzo diciendo que en la época en que fui presidente del Sindicato de Trabajadores de Reforma Agraria en Colombia y trabajé en esa empresa 21 años, nosotros sufrimos persecuciones indecibles, amenazas, procesos disciplinarios, asesinatos, desplazamientos forzados, apresamientos, exilios y el despido de 4.000 personas al final. Por defender el papel del Estado y el papel de los trabajadores en la reforma agraria. Mucha gente del movimiento sindical siempre me preguntó en la época de FENALTRACE y en el comando de paro, ¿pero qué tiene que ver el tema tierras con el tema petróleo? En el movimiento obrero, como que en ese tiempo nos faltaba haber vivido lo que hemos vivido en los últimos 20 años, para entender que la vida está sobre la tierra, que todo lo que tiene que ver con la alimentación humana, es decir, todo lo que tiene que ver con las ciudades, con su abastecimiento, que la cultura de los pueblos, que el tema de la paz, que la amplitud económica para que haya un país democrático, es decir, una democracia en donde se vota y tienes las necesidades satisfechas, eso tiene que pasar necesariamente por una reforma agraria, en el caso de un país en donde la tierra está en muy pocas manos, manos violentas, que no permiten el debate y que asesinan a quien diga que la reforma agraria es necesaria.
No voy a meterme en el tema de qué dicen cuando se invaden las tierras porque no las reparten, pues de bandoleros no bajan a nadie. Así que el tema de la reforma agraria sí que es un tema de largo plazo. Si hay un tema de largo plazo en Colombia, es el tema de la reforma agraria. La reforma agraria nunca la han dejado hacer. La reforma agraria siempre es el tema aplazado del país. La reforma agraria tiene que esperar a que haya condiciones y las condiciones dependen de que la gente tenga democracia y la democracia no existe sin reforma agraria. Así que es una pescadilla que se muerde el rabo, es un pescado que se muerde la cola. Más allá de defender, quiero empezar con esto, los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Somos ciudadanos, somos ciudadanas. Trabajemos o no en una empresa, siendo válido defender derechos, hay que defender el desarrollo del país, el desarrollo económico, político y social. Para eso es necesario que haya un reparto de tierras. Esa es la aspiración histórica del campesinado. Quiero decir de entrada también que los derechos de propiedad tienen un límite y que eso es democrático, no es castrochavismo, está en la Constitución. El derecho a tener tierra tiene un límite. El límite de la pobreza es morirse de hambre. El límite democrático de la propiedad, en el caso de la tierra, está determinado en algunos estados, en otros no. En el caso colombiano, la reforma agraria no se ha podido hacer porque hace muchísimos años las élites dominantes tomaron la decisión de que el desarrollo de Colombia no iba a ser contando con los campesinos, sino con la agroindustria. Y han enfrentado la agroindustria al campesinado desde esa época. Hubo una época en la que se dijo que la reforma agraria no era necesaria y que iba a ser la gran agroindustria y que los campesinos fueran aliados de los propietarios, y lo que en realidad ocurrió fue una violenta contrarreforma agraria, lo que habíamos podido hacer a lo largo de 20 años desde el INCORA y en la lucha campesina, indígena y negra se reversó en gran parte por el accionar narcoparamilitar. ¿Por qué no se ha podido hacer la reforma agraria en Colombia? Por políticas internacionales que paralizaron la acción del Estado. Me acuerdo, siendo presidente del sindicato Alincora, los debates incluso con ilustres economistas que hoy aparecen en algunos escenarios como cercanos al campesinado, pero que en su momento no lo fueron. Defendieron que el mercado de tierras, no el Estado, era el regulador. El Estado no podía regular la propiedad, lo tenía que hacer el mercado. Y el mercado no hace reforma agraria, ni redistribuye rentas, ni redistribuye riqueza. El mercado, como pudimos ver en los últimos 20 o 30 años en Colombia, concentra la propiedad, expropia, ese sí expropia, de manera legal o de manera violenta a la gente, no solo la tierra, sino los derechos laborales. Así que, por un lado, están las políticas internacionales del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Banco Interamericano y de otras agencias que dijeron que en Colombia había que paralizar la reforma agraria y que el mercado, es decir, la demanda de los campesinos, y no los dejaron demandar tierra porque los mataron o los mataban, y la oferta de los terratenientes que estaban acumulando y no sacando en venta, con lo cual desmontaron el INCORA, nos persiguieron a nosotros, golpearon al campesinado y se quedó la reforma agraria de nuevo sin hacer. Pero no hay solo fruto de políticas internacionales, también está el problema de una represión muy grande, el Estado reprimiendo al campesinado que ocupaba los predios, que exigía reforma agraria, y mientras tanto dejaban sin aplicar la extinción del derecho de dominio o la expropiación para afectar a los terratenientes. Una clara decisión política de afectar a quienes por vía directa se metieron en el tema de tierras, pero el Estado no intervenía a los latifundistas ociosos. Se negó a hacer esa intervención y aunque se afectaron desde el INCORA a 3 o 4 millones de hectáreas en extinción de dominio y posteriormente algunas expropiaciones, eso resultó muy importante, sí, pero muy marginal frente al tamaño del problema. Y por último, pues se juntaron los viejos terratenientes que ejercían el derecho de pernada en la costa con los nuevos terratenientes mafiosos y montaron grupos paramilitares y se apropiaron de las tierras hasta el sol de hoy. Retomo en esta segunda parte de los comentarios entonces que el tema de hacer la reforma agraria no es un tema del campesinado, es un tema de país, es un tema de construcción de sociedad moderna. Y en ese sentido, pues la CUT desde su fundación, previendo, lo dijo que nuestra central obrera era una central clasista, aliada del campesinado, una central que estaba por el desarrollo nacional, por la alimentación del país, por cuidar el medio ambiente y por cuidar y por un desarrollo económico que cuidara y respetara las culturas. Eso lo dice nuestra CUT desde su fundación. 3.300 asesinados después lo tenemos que ratificar, desde el exilio o desde donde toque. Y en ese sentido, entonces, entro en que hay historias muy potentes en Colombia de alianza del movimiento obrero colombiano con el campesinado colombiano por la reforma agraria. Esas alianzas, muchas se quedaron sin escribir, quedaron dentro de las cosas que algunos veteranos conocemos, pero hubo alianzas muy poderosas de diferentes sindicatos en Colombia
sindicatos de obreros y de funcionarios públicos que se la jugaron al lado del campesinado y lo acompañaron históricamente a lo largo de muchísimas décadas por la reforma agraria. Porque lo conozco muy bien, hablo del Sindicato de Trabajadores del INCORA, que en un principio eran 14.000, después fueron 4.000, al final 2.000, y a lo último, pues un auténtico genocidio sindical y laboral a un sindicato como el del INCORA, que estuvo ligado en la lucha contra la corrupción, contra el paramilitarismo, contra los terratenientes. Desde el Estado, siendo funcionarios, tomamos una decisión, y es que no íbamos a ser funcionarios del gobierno, sino funcionarios del Estado al servicio de las comunidades. Y eso nos lo cobraron muy caro, pero no nos arrepentimos. Estoy llamando a la gente de CUT en todos los sindicatos, en todo el país, a que se recupere esa alianza obrero-campesina para que el país se pueda desarrollar, independientemente del peligro enorme que implica la lucha campesina, porque así es, la lucha indígena y la lucha negra. Es necesario que el movimiento obrero rescate y profundice los elementos de alianza con el campesinado por la reforma agraria y ahora también por la paz. No va a haber reforma agraria si no se pacifican las regiones, en el sentido de una paz total, como lo ha venido planteando el nuevo gobierno. Y para ir terminando, entonces, la solidaridad que se espera desde CUT y desde el movimiento obrero tiene que ver con ligarse en sus regiones a los conflictos de tierras, acompañar los conflictos de tierras, como en su momento el sindicato del INCORA lo hizo con la finca Bellacruz, con la gente que estaba siendo despojada por el embajador de Colombia en la Unión Europea, como lo hicimos en Ciénega de Oro en Córdoba, como lo hicimos en Urabá, como lo hicimos en la zona baja del río San Jorge, como lo hicimos en Nariño, en el Cauca, en Arauca, en norte de Santander y en una cantidad de regiones donde los funcionarios del Estado que trabajamos en el INCORA nos vinculamos directamente a la lucha del campesinado por la reforma agraria y por la modernización de la propiedad. En este gobierno, en estos 2 minutos que me quedan, me parece que podríamos perfectamente apoyar desde CUT la organización campesina de base que necesita volver a hacer asambleas, porque los paramilitares no lo permiten. No le permiten al campesinado reunirse y organizarse de manera autónoma. Controlan y vigilan y prohíben que la gente se reúna. Para que haya reforma agraria, para que haya paz, tiene que el campesinado poderse expresar. Habrá que luchar desde CUT por espacios para que el campesinado se pueda reorganizar, volver a hacer asambleas, volver a hacer capacitación campesina y planes de vida de manera tranquila, sin tener que esconderse y sin que haya el riesgo de que se les mate. Luego hay que asistir como movimiento obrero a las asambleas campesinas de base. En esa larga y peligrosa lucha por la reforma agraria es necesaria la presencia del movimiento obrero, para que las asambleas obreras tengan presencia campesina, que denuncien y cuenten qué está pasando en su territorio y al revés, que el campesinado reciba al movimiento obrero y su solidaridad en los territorios. Y luego está la movilización. Sin movilización no va a haber una reforma tributaria que pague la reforma agraria. Sin movilización campesina no va a avanzar la reforma agraria. El compañero Héctor en su momento propuso cabildos abiertos, permanentes, quiere decir esto, ¿no? Cabildos permanentes de participación de pobladores urbanos y rurales, de campesinos y de organizaciones sindicales y de trabajadores, para mirar el tema de la reforma agraria en concreto, para ver cómo se puede en cada región echar para adelante. Quiero terminar diciendo que con campesinos hay alimentos, hay medio ambiente sano, hay cultura de paz. Sin campesinos no hay paz, sin campesinos no hay país. Ese es el tamaño del reto. Bueno, no me alargo, dentro de los 12 minutos que me dieron, quiero reiterar el agradecimiento a CUT por este espacio para retomar este asunto estratégico y saludar al compañero, al economista, al asesor Héctor Mondragón Báez, un auténtico abanderado de la lucha por la reforma agraria en Colombia. Bueno, me despido desde Asturias, quedo atento. Gracias, Javier. Gracias por esos aportes que nos has dado una pincelada sobre, digamos, todo este resultado. A juzgar ha sido más una falta de voluntad y de capacidad política para conseguir estas transformaciones y que hoy vemos que es una oportunidad, pues ojalá se consigan y se escojan los medios y los caminos. Bienvenido, compañero Héctor Mondragón, para que nos comparta su perspectiva de la reforma de lo rural para la paz. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias al equipo jurídico de la Central Unitaria de Trabajadores y al canal de la CUT
por permitirme compartir estas reflexiones sobre un tema clave para el país, como es en efecto la reforma agraria. Es un tema que se parece al metro de Bogotá, que varias veces se ha anunciado su construcción. En 1983 se aprobó, etcétera, pero nunca se hace, pero es la obra más urgente que tiene Bogotá. La reforma agraria es urgente para Colombia, a pesar de que siempre se ha aplazado, siempre se frustra. Y bien, hoy quiero referirme en primer lugar, a la alegría de estar nuevamente en Colombia, en una nueva situación que es el fruto de la lucha de muchos años del pueblo colombiano, de los movimientos sociales, campesinos, indígenas, de los trabajadores, de los estudiantes, de la juventud, de las mujeres, que ha producido ese fenómeno de la gran movilización social, en primer lugar por la paz en el año 2016, que como fruto de esa lucha por la paz, el pueblo colombiano adquirió la capacidad y la experiencia de movilizarse en las grandes protestas de 2019 a 2021 y ha constituido este pacto histórico que ha logrado ganar las elecciones, primeramente como resultado de ser capaz de hacer alianzas, de ser capaz de entenderse con otros sectores, pero también y sobre todo por ser capaz de movilizar profundamente, como ocurrió en la segunda vuelta electoral, a las raíces de este pueblo colombiano, a la gente más pobre, a la gente de los márgenes del país, pero también de los barrios populares de nuestras ciudades, para ese triunfo que significa una esperanza y una nueva situación que nos alegra y que me ha traído en el caso mío a Colombia nuevamente, porque efectivamente pensamos que hay una esperanza, que podemos luchar, que hay una nueva situación y como parte de esa nueva situación, el pueblo colombiano, Colombia se plantea nuevamente la importantísima tarea de la reforma agraria. Pero no se trata simplemente del antiguo programa que muchos intentaron y que no se ha realizado, sino que, como lo ha dicho Javier, hoy tenemos una nueva visión, no solo colombiana, sino planetaria. Una nueva visión que es de toda la situación que hay en el mundo de crisis climática y de que en este momento, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, también vivimos una crisis alimentaria que nos ha llevado a pensar que la cuestión rural no está aislada de toda la vida del planeta y de las ciudades y que es básica para las ciudades. Por eso tenemos que decir que hoy la reforma agraria solo puede entenderse como parte de una reforma integral de la ruralidad. Es decir, no de lo rural como separado del urbano, sino de la ruralidad como parte integral del urbano y de la ecología del planeta. Porque la reforma agraria hoy en Colombia y para el mundo es fundamental, porque es parte fundamental de la alimentación de las ciudades y de la sustentabilidad ambiental de las ciudades y del planeta. Sin reforma agraria en Colombia seguirán siendo destruidos los bosques de la Amazonia colombiana, lo cual es fatal, no solo para las ciudades colombianas, sino para todo el planeta. Entonces necesitamos una reforma integral de la ruralidad que nos permita que los campesinos alimenten a los colombianos, pero también que se reordene el territorio nacional de manera que preservemos nuestras selvas, que los campesinos no tengan que ir a hacer cultivos ilegales destruyendo las selvas, sino que tengan las tierras agrícolas del país que están siendo desaprovechadas a su disposición, no solo para su bienestar social, sino para la producción de alimentos.
Como bien lo decía Javier, sin organización no hay nada. En el más importante intento de reforma agraria y el que más avanzó, que fue el que hizo Carlos Lleras Restrepo durante su gobierno, él, al lado de un cambio de las normas agrarias que ya existían del INCORA desde el año 61, con la ley primera del 68, también organizó una serie de decretos sobre el conjunto del sector agricultura y especialmente sobre la organización campesina, y apareció la NUC en un momento en que después de la violencia los campesinos todavía tenían miedo para organizarse. El gobierno propició la organización campesina, realizó organización campesina. Por ejemplo, en una asamblea llevada a cabo en febrero de 1969 en Sucre, donde había 2000 campesinos, el presidente de entonces, Carlos Lleras Restrepo, les dijo a los campesinos que el gobierno iba a medio camino y que era un deber de los campesinos cerrar la brecha. Y dijo que evidentemente la violencia no resuelve nada, pero dijo necesitamos cambios rápidos, equivalentes a una revolución, y comenzaron efectivamente un proceso de reforma agraria, no solo con el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, el INCORA, sino con la organización campesina de entonces, la NUC. Y esto permitió realizar tareas muy importantes que efectivamente tuvieron un efecto muy grande en ese momento para la vida nacional, pero luego llegó el gobierno del doctor Misael Pastrana y frenó esa reforma agraria. Ahora que se habla sin razón de una ola de invasiones en el país, debemos recordar que cuando el presidente Pastrana detuvo la reforma agraria, la NUC decidió una ocupación de tierras el día 21 de febrero, que en un solo día los campesinos ocuparon 1250 haciendas en un solo día. Eso sí es una ola de invasiones. Eso sí fue una ola de invasiones, y no porque hubiera llegado un presidente progresista, sino porque un presidente intentó detener la reforma agraria y finalmente lo hizo en el Acuerdo de Chicoral y la Ley Cuarta de 1973, pero de todos modos los campesinos habían tomado en 300 lugares del país 1200 haciendas, y eso tuvo un impacto y produjo un efecto, y realmente es una experiencia que debemos recordar, porque esta vez no tiene por qué ocurrir eso, sino tiene que efectivamente, como lo quiso Carlos Lleras Restrepo, hacerse una reforma agraria que permita transformar el campo colombiano, pero esta vez se va a tratar de una reforma integral de la ruralidad que tenga incidencia sobre la alimentación y el medio ambiente, que reconozca como nuestra Constitución de 1991, que aplique esa Constitución en lo que se refiere a la diversidad étnica y cultural, pero también en lo social y económico. Que reconozca al campesino, al afro, al indígena, a la mujer rural y también al obrero rural, que no se nos debe olvidar. Porque claro que hablamos del campesino, del indígena, de las comunidades negras, pero no se nos debe olvidar que hay 1 millón de obreros rurales a los cuales se les ha despojado de sus derechos. El movimiento sindical debe recordar eso. Hay sindicatos que han logrado convenciones colectivas muy importantes, y hay sindicatos que tienen una amplia afiliación, como por ejemplo el magisterio. Hay sindicatos que han dado luchas muy combativas, como los petroleros, pero recordemos a los obreros rurales, a quienes especialmente en los últimos años, por mecanismos como unas falsas cooperativas, se les negó inclusive su calidad de trabajadores, para que de esta manera no tuvieran ningún derecho. Pero en los últimos 15 años hemos tenido las huelgas de los trabajadores del azúcar,
y de la palma africana, y que nos han replanteado ese derecho de los obreros rurales a la sindicalización. Otros movimientos como los bananeros, las obreras de las flores, y se requiere que afiancemos, y la CUT le corresponde plantear esto, y creemos que en este nuevo gobierno, por ejemplo, podría ser aprobado por Colombia y ratificado el convenio 141 de la OIT, que beneficia también a los campesinos y a otros sectores rurales, pero especialmente a los asalariados del campo, y creemos que para ellos también esta reforma integral de la ruralidad debe acogerlos e integrarlos. La mujer rural ha logrado una legislación, una ley de la mujer rural. En la ley 160 de 1961 se dice que todo título que adjudique el INCORA, en esa época, hoy la Agencia Nacional de Tierras, debe incluir no solamente al hombre, sino también a su compañera permanente o esposa. Y pues esto solo se ha cumplido parcialmente. Y por ejemplo, en la unidad de restitución de tierras, muchas veces cuando las mujeres viudas, porque han asesinado a sus esposos, van a reclamar los predios de las cuales fueron desplazadas, vemos que están omitidas en los títulos, y viene todo un proceso para probar que esa mujer es efectivamente la dueña o la poseedora de una tierra, y eso pues tienen que crearse los mecanismos para asegurar ese derecho. También las leyes vigentes han desarrollado bastante la figura de la mujer cabeza de familia como sujeto de derechos, y tenemos que reconocer al campesino como sujeto de derechos. Se ha negado esto, ha habido una jurisprudencia de la Corte que ha permitido defender el derecho de los campesinos, especialmente en lo que se refiere al otorgamiento de baldíos, y la reciente sentencia del 18 de agosto de la Corte Constitucional parte precisamente del reconocimiento del derecho fundamental del campesinado a acceder progresivamente a la propiedad de la tierra, y esto es muy importante porque las otras sentencias habían sido sentencias de constitucionalidad que reconocían el derecho campesino a la tierra, pero esta es una sentencia de tutela que equivale a partir de que este es un derecho fundamental, el derecho de los campesinos a acceder a la propiedad de la tierra. Y esa reforma integral de la ruralidad solo será completa con la paz total. Se ha dicho que sin reforma agraria no hay paz. Yo diría hoy que sin paz total no hay reforma agraria, porque la experiencia, por ejemplo, de la restitución de tierras nos demuestra que puede haber una sentencia judicial que ordena restituirle la tierra a un campesino, a una familia, pero si la guerra sigue en ese territorio, si sigue habiendo grupos armados en este territorio, si los narcotraficantes o X o Y grupo armado siguen despojando a la gente de tierras, o no dejan que el campesino al que se le reconoce, o la campesina, que una parcela es de ella, vuelva a la tierra, pues ¿en qué se queda la restitución? En nada. Igualmente, muchos beneficiarios de la reforma agraria de Lleras Restrepo, de la cual ya hablé, se encuentran entre los desplazados por el conflicto armado reciente, por la contrarreforma agraria que ocurrió, y de nada sirvió entonces que ganaran la tierra en 1970 para perderla en el conflicto armado, como ocurrió en los Montes de María y en otros lugares. Entonces necesitamos la paz total. La paz total es parte de la reforma integral de la ruralidad. La población de las ciudades que ha sido menos afectada por el conflicto armado tiene que entender que la paz para el campo es fundamental. Entonces, cada una de estas cosas son fundamentales para una visión de lo que será la reforma agraria que propone este gobierno. Este gobierno se ha propuesto unos objetivos para cumplir esa reforma integral de la ruralidad. El primero es lograr la soberanía alimentaria.
En su discurso de posesión, el presidente Petro dijo que llegó el momento de ser conscientes de que el hambre avanza en todo el mundo y que se derrumbó la idea de que la seguridad alimentaria se puede basar exclusivamente en el comercio internacional. La soberanía alimentaria es la garantía de que toda la sociedad debe tener y puede tener para consumir sus nutrientes indispensables. Colombia es un país que debe y puede gozar de soberanía alimentaria para lograr el hambre cero. Debemos producir de nuevo maíz, dijo el presidente. El Estado tendrá que brindar riego, créditos, técnicas, semillas mejoradas, protección al campesinado y a la empresa privada para que el trabajo y el empeño cotidiano pueda lograr que nuestros campos vuelvan a producir los alimentos que necesita nuestro pueblo. Ese entonces es un objetivo que hoy reconoce el país y yo creo que el mundo, porque quedó claro que no hay seguridad alimentaria sin soberanía alimentaria. La organización de base de la que ya hablé. El proceso de empalme fue un cabildo abierto y esto tiene que continuar. El presidente Petro en su visita al Tarra convocó, por ejemplo, por primera vez en la historia un presidente convoca en una región de cultivo de coca a una asamblea de cocaleros para que la propia asamblea de cocaleros decida cómo va a ser el proceso de paso de esa economía de la coca a una economía en la cual los campesinos de esa región van a pasar a producir alimentos, cuál es la carretera que necesitan, que se piensa que sea la carretera Caña, para transformar esa producción y que sea no simplemente un plan aislado de sustitución de cultivos que siempre va a estar amenazado, no solamente por los actores armados, sino por la economía internacional, sino que sea una transformación de la región decidida a partir de una asamblea de los mismos que van a hacer esa transformación. Es lo mismo que se ha propuesto en el Cauca para el proceso de paz, para los diálogos regionales, para la solución de los conflictos de tierras que hay, que la propia población de la región sea la que decida la ruta por la cual el gobierno va a encauzar las medidas que se van a tomar para resolver esos conflictos. Se propone la transición energética. Estamos en una economía basada en la exportación del carbón, el petróleo y el gas y también la cocaína y tenemos que pasar a una economía que fortalezca lo ambiental, la agricultura, la ganadería y la industria. Esa es una transición difícil, pero indispensable para que el país pueda realmente cambiar la situación de los colombianos y producir bienestar y también cumplir con su función en la economía y del planeta y en el ambiente del planeta. Colombia tiene que ser una potencia de la vida del planeta. Ese es el objetivo. Ahora, en el empalme veíamos que para lograr esto se necesita un proceso que tiene un orden de cómo vamos a lograr ese objetivo. Se ha propuesto una ruta. Lo primero es lograr unas acciones tempranas en las cuales con los recursos que tenemos y las normas que tenemos en este año podamos lograr medidas que cumplan realmente estos objetivos en forma inmediata, que comiencen a sentirse que el país está cambiando, porque hemos descubierto que en muchas entidades, por ejemplo, yo participé del empalme de la Agencia Nacional de Tierras y señalamos unas medidas concretas que se pueden tomar en el tema de reservas campesinas, de baldíos, de adjudicación de baldíos, de el tema de constitución de resguardos. Héctor, ¿sí? le quedan 3 minuticos. En el tema de constitución de resguardos, de
constitución de territorios colectivos de comunidades negras. En segundo lugar, necesitamos la aprobación de una reforma tributaria que nos dé los recursos, porque todos esos objetivos de la reforma integral de la ruralidad no se pueden lograr sin dinero y necesitamos una reforma tributaria y por eso es el proyecto de ley al cual se le ha dado prioridad. También necesitamos cambiar otras normas que se van a realizar en el plan de desarrollo, en el presupuesto nacional que está articulado a la reforma tributaria y el plan de desarrollo que nos tiene que cumplir la sentencia de la Corte sobre la Agencia Nacional de Tierras, pero darle el presupuesto necesario a esa y otras entidades del sector rural, pero también las medidas del plan de desarrollo que reestructuren esas entidades. La Agencia Nacional de Tierras necesita una modificación de su decreto constitutivo y el decreto 902 para aplicación de la reforma rural integral que ordenó el Acuerdo de Paz necesita también ser complementado porque la parte de tierras de reforma agraria no está adecuadamente desarrollada en ese decreto 902. Y necesitamos también que los actos legislativos de jurisdicción agraria, que también cumple los acuerdos de paz, y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, se aprueben y con estas normas esperamos que el 2023 se puedan adquirir las tierras que se necesitan para comenzar a realizar la reforma agraria y se puedan desarrollar las demás medidas, comenzar el proceso de reforma integral de la ruralidad. Ahí dejaría entonces por el tiempo, como me ha señalado la compañera, a la 1:50 de la tarde y dejo para que ustedes participen también y también para que se hagan preguntas si es el caso. Gracias, compañero Héctor. Nos ha dejado unas perspectivas y unas tareas, digamos, en las cuales como movimiento sindical debemos repensar. Vamos a dejar estos minuticos que nos restan para hacer preguntas y voy a tomarme la vocería para hacerle una pregunta a Javier Orozco, teniendo en cuenta que él fue funcionario del INCORA. ¿Usted considera que hay instituciones para hacer reforma agraria? ¿Tienes 3 minuticos, por favor? Micrófono. No tiene sonido. ¿Me escucháis ahí? Ahora sí. Sí, está bien. Bien. Vale, decía que radicalmente no. El Estado colombiano adrede desmontó la institucionalidad pública que tenía capacidad técnica para hacer la reforma agraria. Lo que hicieron fue despedir al personal con experiencia, a la gente que tenía compromiso con la lucha campesina, siendo funcionarios, y a la gente que estaba vinculada en las regiones a procesos muy directos de reorganización, de toma de tierras, de ocupación de tierras o de lo que fuese, en todo caso reivindicación, pero sobre todo a la gente que estaba en la producción, porque no hay que olvidar que el INCORA tenía por arriba de 3 millones de hectáreas de tierra en producción, y nosotros éramos los técnicos de eso. Y en los Montes de María, en los cuales estuve 15 años, la producción era amplísima, arroz, plátano, ñame, yuca, peces, ahora solo hay palma africana. Quitaron al INCORA y le dijeron al campesinado que el que necesitara tierras iba al mercado de tierras. Cuando los terratenientes estaban acaparando tierras, llamaban a los campesinos a que pidieran. Y cuando el campesinado era despojado, decían que la oferta no subía. Es decir, nos metieron en una auténtica trampa. Dicho que el mercado de tierra no hace la reforma agraria, no la hizo y no la ha hecho en ningún lugar del mundo. La reforma agraria con intervención del Estado, pues si no es reforma agraria será otra cosa, leyes de mercado. La reforma agraria hoy por hoy no tiene, ni la reforma rural, la institucionalidad necesaria para eso. No la tiene y sabemos de qué hablamos, porque estuvimos trabajando en eso muchísimos años. Hoy por hoy hay una institucionalidad dispersa, sin recursos, sin personal técnico, sin coordinación. Son agencias en las que contratan gente con muy poca capacidad de hacer y sin apoyo del Estado central, que incluso los deja masacrar en las regiones, como se vio en el departamento del Meta. El cambio
habría que esperarlo con un reforzamiento de la institucionalidad pública. No estamos hablando de que se vuelva al viejo INCORA, porque ese era un esquema en el que seguramente se coincide que ya está caducado. Lo que no caduca es la acción del Estado. ¿Quién va a hacer la expropiación? ¿Quién va a hacer la extinción del derecho de dominio? ¿Quién va a hacer efectiva la entrega de la tierra a los campesinos que se les restituyen? Porque en las regiones, como dejó ver el compañero Héctor, pues no está mandando el gobierno, allí mandan los grupos paramilitares y usted puede dar la orden, como está ocurriendo en Urabá, a las comunidades, a los ocupantes de que le devuelvan la tierra a las comunidades negras, pero ningún policía y ningún soldado de una brigada con 9.000 hombres acompaña una restitución. Y con lo que quiero decir que se necesita instituciones potentes, dotadas de organización, de coordinación, de recursos, de personal técnico y de apoyo del Estado. Hay un grupo de WhatsApp que se llama Amigos del Campo, de los que era la vieja guardia del sindicato del INCORA, que todos valoramos enormemente a Héctor y todo el trabajo que ha hecho él y otras personas, no dejando morir este tema desde el punto de vista científico, que saben perfectamente que hay técnicos con capacidad de acompañar estos procesos. Muchos de ellos están pensionados, no van a ir allí por un salario. Simplemente porque tienen un compromiso con la lucha en las regiones, conocen al campesinado, conocen las luchas en los territorios. Es una gente que está vinculada desde hace muchísimo tiempo con su vida de por medio a que se desarrollen las zonas. No hay institucionalidad pública. Es necesario que eso se resuelva porque sin institucionalidad competente tampoco va ninguna reforma para adelante. Simplemente quedan declaraciones y en el mejor de los casos en un presupuesto que no hay quien lo ejecute, porque dejar esto en manos del sector privado pues simplemente no es serio. Por último, hay una cantidad de personas que, en el caso, por ejemplo, de las mujeres campesinas, que tienen una capacidad grandísima para autogestionar sus cosas, de personas que están exiliadas, que estuvieron vinculadas a la lucha campesina por la tierra y que están planteándose, por ejemplo, los en España de algunos, volver y que estarían pensando en que haya un espacio para poder aplicar toda su experiencia y su compromiso con el tema del campo. Hay retornos, hay muchísima expectativa. Yo quiero terminar diciendo esto. Sin institucionalidad, el Estado no tiene manos para actuar en el campo. El sector privado no lo puede reemplazar, de hecho no lo va a hacer. Y el movimiento campesino, que ahora va a hacer carreteras o la Junta de Dirección Comunal y a reparar caminos y todo eso, si se le deja reconstituir su movimiento campesino, es la tercera pata que le falta a la mesa. Con un movimiento campesino apoyado, con instituciones que se coordinen, que tengan apoyo del Estado, y con una legislación clara, o por lo menos con una aplicación clara de lo que hay hoy, se puede avanzar en un tema tan importante para el país. Hoy por hoy, con la institucionalidad que hay, no es suficiente. Bueno, compañeros, vemos que nos dejan grandes inquietudes en el paradigma de esta redistribución de la propiedad en beneficio de muchos. No sé si hayan más inquietudes. Sabemos que este es un tema para otra charla. Pues hay muchas cosas que se nos quedan. No sé si alguien más tiene alguna inquietud para el compañero Héctor o para Javier, y si no, nos iríamos. No sin antes agradecer a todas las personas que están en el chat desde Q Regional Cauca. Un saludo ancestral para todos. Livia Esther, la carretera del corregimiento de Ayacucho, Guamalito, El Carmen, Ocaña, norte de Santander. Desde España, gracias por continuar, Luis Carlos Acero, por continuar ampliando estos temas fundamentales. A todos nuestros compañeros que están por el sistema radial CUT, muchísimas gracias también. No sé, compañero Héctor, ¿alguna palabra para cerrar ahorita? ¿Algo Bueno, más que nos sí, quieras recomendar? Yo quiero agregarles una... Ah, bueno, ¿hay alguien? Quisiera decir que para que haya una institucionalidad agraria, pues se necesita plata, ¿no? El presupuesto del Ministerio de Agricultura es ridículo. Todo el sector agrícola, el de la Agencia Nacional de Tierra, peor, cada año le quitan. Este año le dieron menos del 20% de lo que la propia institución pidió. El sector agrícola produce el 7% del Producto Interno Bruto, tiene el 18% del empleo y tiene menos del 1% del presupuesto nacional. Eso es absolutamente absurdo. Entonces, es lógico que con ese dinero no solo no se puede hacer reforma agraria, sino no se puede hacer nada. Es decir, se mató el sector agrario, toda la institucionalidad que existía. Y eso es un desastre para el país. Y eso tiene que ver con la falta de comida, pero también tiene que ver con la falta de paz
también tiene que ver con los cultivos ilegales, es por eso que Colombia también se metió en eso. Y hay que cambiar la política de guerra contra las drogas, pero hay que darle plata al sector agrícola para que se pueda reconvertir. Y por lo menos debería ser equivalente al aporte al Producto Interno Bruto, el presupuesto que se le da al sector rural. Y eso nos permite. ¿Cómo se va a comprar las tierras? Solo comprando solo adquiriendo las tierras puede haber reforma agraria. Este gobierno ha dicho que no va a hacer expropiación, pero aún si expropiara tendría que tener plata para pagar las expropiaciones. Tenemos una entidad ANT que no hace extinción de dominio hace tiempos, que no hace reservas campesinas, que a duras penas hace formalización a ritmo de tortuga y con tercerización con operadores es que hace la mayoría de las formalizaciones. Entonces, es el debate que hay ahora de la reforma tributaria y del presupuesto nacional es el que va a decidir si el año entrante vamos a poder hacer realmente o a comenzar una reforma agraria. Si no, eso va a quedar igual que las obras del Metro de Bogotá. Ustedes ven, estaba por ejemplo en Kennedy, ahí está en Héroes, es paralizado todo. Va a quedar paralizado todo. Sin plata no hay reforma agraria, no hay reforma integral de la ruralidad. Entonces tenemos que movilizarnos por la reforma tributaria y por un presupuesto nacional que le dé el dinero necesario al sector social. Esa es la primera movilización que tiene que haber este año. Muy Gracias. bien. Le agregaría a Héctor que mire, generar pues como esos recursos y tenerlos en esas inversiones agrarias y en todo lo que se llama la producción y lo que ustedes han dicho de la soberanía alimentaria, debe ser también un propósito para que en las inversiones públicas se puedan bajar los costos de la producción. Uno ya lo ve, es muy difícil encontrar un producto esencial, ya barato, que la gente lo quiera cultivar. Entonces, para que los productos nacionales sean competitivos también, no solamente para que nos produzcan y nos podamos tener nuestra alimentación que es esencial, sino también para que estos sean competitivos y también para que la comercialización que se haga de ellos de un abastecimiento que integre mecanismos dependiendo de las regiones, porque si no acompañamos esto, ¿verdad?, de un propósito como el que ustedes dicen, si no hay recursos, si a la gente en el campo no se le da el dinero suficiente donde ellos puedan bajar los costos para invertir en la producción, eso también tiene que ser un propósito general, porque hoy los campesinos del país dicen, no vamos a trabajar la tierra porque no tenemos con qué. Entonces, ese propósito tiene que ser una formulación también de políticas públicas de comercialización que les permita también vender sus productos como debe ser. Quería agregarle esto porque, pues, la queja de todos los campesinos hoy es esa también. Muchas gracias. Gracias, Ligia. Bueno, compañeros, los cojo muy calladitos. Creo que la hora del almuerzo aquí en Colombia nos tiene trozaditos un poquito, pero creo que vale la pena seguir con estos espacios importantes. No más, digamos, como lo han dicho nuestros invitados, Ligia, esta reforma no necesitamos una reforma tradicional, seguir en lo mismo, sino de verdad se necesita la plática, se necesita tener en cuenta la tierra, lo que produce, la gente, las reglas de juego claras, los valores, la confianza, sobre todo la reciprocidad, porque pues esto permitiría una sostenibilidad en un proceso de construcción que inicie esa entrega de tierras y que haya paz. Gracias. Un permiso para hacer una pregunta. Sí, Dagoberto señor, González. bienvenida. ¿Cómo Sí, está? gracias, muy Bienvenido. buenas tardes. José Dagoberto González, ex sindicato del INCORA Sintraín. Una pregunta para el compañero Héctor. ¿Cómo vincular el catastro multipropósito con esta reforma de la integridad rural? ¿Cómo va ese proceso? ¿Qué conoce usted, Héctor? Gracias.
El catastro multipropósito es realmente un trabajo muy importante que se está realizando ya, pero que desafortunadamente va atrasado, ¿no? Y como los otros elementos, pues necesita recursos porque es un proceso nacional de todas las tierras y que por otra parte, además de la limitación de recursos que tiene todos los líos de la formalización de la propiedad y de los conflictos de tierras que hay, porque, por ejemplo, la sentencia de la Corte que se acaba de dar tiene que ver con una forma ilegal de reconocer la propiedad sobre un baldío, que es por prescripción. Entonces la ley dice que la propiedad de un baldío no prescribe. Los baldíos se adjudican a campesinos. Y existen una cantidad de sentencias, tanto para grandes propietarios como para campesinos, de jueces que hicieron prescripciones sobre baldíos. Eso para mencionar solo una cosa, hay sucesiones, hay lo que se llama falsa tradición, es decir, una cantidad de compraventas hechas por fuera de las notarías, por fuera de las escrituras. Entonces, la propiedad de la tierra en Colombia es supremamente incierta y ese proceso de formalizar la propiedad de la tierra es un proceso que necesita del catastro multipropósito, pero a la vez el catastro multipropósito necesita de una clarificación sobre la propiedad de la tierra en Colombia. Eso es parte de lo que hay que hacer como una reforma integral de la ruralidad, lograr una claridad completa, que se tenga una certeza, porque también eso es importante para evitar el despojo violento de las tierras o el despojo de la tierra por maniobras dolosas en cualquier nivel del Estado. Y entonces, pues yo digo, este proceso técnico tan importante hay que apoyarlo con dinero y es parte de esas reformas y de esa recuperación de la institucionalidad agraria que hay que hacer y que le corresponde en este caso en parte a la Agustín Codazzi, pero no solo a la Agustín Codazzi, porque tiene que ver con todas las tareas de la Agencia de Tierras y de otras entidades del sector de agricultura. Gracias, muy amable. Bueno, compañeros y compañeras, agradecer nuevamente que estén hasta esta hora en este espacio, a nuestros compañeros del Sistema Radial CUT también, a nuestros invitados, ojalá esta no sea la última vez y tengamos otras posibilidades con más tiempo. Muchísimas gracias, Javier, desde donde estás, que ya casi está anocheciendo. Compañero Héctor, gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Ligia, muchas gracias. Buenas ¿Cierras? tardes, Miriam. Felicitaciones por este excelente webinar. Muchísimas gracias, Entonces, Miriam. si no hay más. Un abrazo, Bueno, Ligia. Un Javier. abrazo, compañero Héctor. Abrazos para Ligia, para la CUT, para Javier. Chao.